Y bueno, pues uno de los grandes escándalos de la semana es este que se gestó con la investigación de Grupo Reforma a través del norte de Monterrey, en donde pues finalmente surgieron lo que aquí hemos estado tanto tiempo diciendo, el facturerismo, los favores de el despacho que se despacha en grande o que se despacha con la cuchara grande, porque aquí hay cuestiones alimenticias de por medio. ¿Qué pasó? Pues simplemente que se pudo comprobar que el despacho de la familia García Sepúlveda, ¿Del García gobernador? Mascorro, el gobernador, y su padre, García Sepúlveda, su gobernador, García Mascorro, su padre, 50-50 tienen, pues de una u otra forma en 2017, al menos eso dicen los documentos, hizo alguna especie de gestión fiscal, ¿cómo se llama, Rodrigo? Sí, una gestión para resolver un crédito fiscal. Un crédito fiscal, y de una u otra manera, en reciprocidad a al pago de esto, pues recibió 200 millones de pesos de honorarios. Hemos preguntado de qué tamaño tiene que ser ese crédito fiscal para que te den 200 millones de pesos de honorarios. Tendría que ser un crédito fiscal mayor al que le fincaron a FEMSA y a Walmart juntos, las dos empresas más grandes del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, quitando América Móvil. Imagínate. Bueno, de ese tamaño son los compromisos. Esto deja en evidencia muy clara, ¿sí? Y le pone contra la pared al gobernador Samuel García y a todo el séquito de ex colaboradores o ex practicantes del despacho que se despacha con la cuchara grande, del papá de Samuel y de Samuel, como que llevan los apellidos Arratia, Claro, Mendoza, claro. Flores, y que de una u otra manera empezarán a aflorar, porque está claro que en lo que ha salido hasta ahorita Samuel García a hablar del tema, pues no ha sido nada claro, al contrario, o sea, se ve que está fuera de control, deja a los reporteros, o a la reportera en este caso, con un palmo de narices, no contesta, dice puras mentiras. El asunto está saliéndose de madre, y esto pues ha gestado ya en Nuevo León una condición de mega crisis. Y es un caso. Y es un caso, apenas empezamos. ¿Sí? Así Alejandro. Pues un control de daños del gobernador muy malo. Es decir, lanzan al gobernador a su mañanera en Nuevo León y no aguanta 3, 4 preguntas de una reportera y pone en redes sociales a un gobernador realmente descontrolado, realmente con muchas dudas, realmente que parece que lo agarraron con los dedos en la puerta. No es parece, decir, es muy evidente, ¿no? Pero al menos él, si había tenido algo en su comunicación, es que él siempre ha mantenido sus argumentos y los defiende con todo, ¿no? Y en este momento se le acabaron los argumentos. Se quedó callado y se va de la conferencia de prensa. Hay dos elementos bien interesantes. Uno, pues obviamente que el gobernador termina admitiendo que recibe el pago. Dos, dice que el pago fue en 2017, pero rápidamente al revisar los documentos se ve que el pago se realizó en el 2021. Es decir, cuando ya era gobernador. Cuando ya era gobernador. Y yo volteo a ver dos elementos o dos daños colaterales de este escándalo. Uno, su esposa Mariana. Es decir, su esposa Mariana, estamos a días de que lanza su campaña con un discurso de que le den la oportunidad a la juventud, aunque tenga falta de experiencia, para demostrar que pueden hacer un gobierno distinto en la capital de Nuevo León, en Monterrey. Pues nada más que va a empezar con un periquito a un lado, un periquito muy maloliente, color naranja, sí, que no le va a hacer ningún beneficio. Rodrigo. A ver, hay que recordar, esto lo publicamos en Magenta hace 2 años, una semana antes, es más, no una semana, 4 días antes de entrar al gobierno, Samuel García registró 4 empresas nuevas a su nombre que no puso de relieve en su declaración patrimonial. Estas 4 empresas son Saga Bienes Internacional, Saga Comercio, Construcción y Transporte, García Sepúlveda Inver y una 4ª empresa de la cual Mariana Rodríguez tiene el 30% de las acciones, Samal Mar. A ver, esto ya te habla por qué si vas a entrar a gestionar un estado como Nuevo León, que supone que no tienes que tener conflictos de interés empresariales,
¿por qué registras nuevas compañías precisamente del sector de la construcción y el sector infraestructura? Eso lo preguntamos entonces porque tú hiciste la Así investigación es, y, claro. y se dijo en el reportaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a la fecha no ha habido una respuesta del gobierno del estado de por qué sucedió eso. Lo que sí necesitamos es tener el contexto. Recordemos la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, del SAT y de la Fiscalía General de la República, 3 instancias a nivel federal, en torno a una presunta operación de recursos de operaciones de procedencia ilícita que transitaban por el despacho familiar, firma jurídica y fiscal abogados. A ver, esto no es un invento. Y leo una parte que fue reportada en su momento en abril de 2021 por Animal Político, donde dice: una indagatoria federal identificó que familiares de Samuel García están relacionados con transacciones millonarias no reportadas ante el SAT, vínculos con empresas fantasma e ingresos incongruentes. Esto es de abril del 2021. No es nuevo. Ahora el gobernador sale a decir que esto es una trama de la Fiscalía de Nuevo León, controlada por Adrián de la Garza, que es época electoral. A ver, ¿Dónde he esto escuchado viene esos? desde atrás. Claro. Se victimizó, igual que se victimiza su victimizó. amigo López Obrador. Recordemos Así es. también, Ramón, pero no solo es esto, también la Unidad Técnica de Fiscalización del INE comprobó que se utilizaron empresas fachada para triangular recursos a través de sus familiares con Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué esto es tan delicado para Samuel García? Porque estas 4 o 9 empresas que registró antes de entrar al poder, puso como socios y accionistas a su padre, a su madre, a sus hermanos y a su esposa. Bueno, recordemos que la fecha en que estás diciendo, Rodrigo, el 21, todavía estaba arriba Santiago Nieto, en la UIF. Así es. Y en aquel entonces las indagatorias revelaban, según lo que pudimos tener conocimiento por ahí, de que al checar las 60 y tantas cuentas que había Así es. de la familia García Mascorro, García Sepúlveda, se encontraron cerca de 8,000 millones de pesos. Es correcto. Diciendo, a ver, no es poca cantidad. Y con el tiempo, esa cifra, ahora revisada por Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, se ha elevado sustantivamente. Ya lo veremos hasta dónde va a llegar, pero creo que esto está abriendo Por si 8,000 millones fueran pocos. ¿Mande? Así es. Por si 8,000 millones de pesos fueran pocos. Por supuesto. Y veamos algo muy importante. Esto son contratos por 1,000 millones de pesos otorgados a una empresa que da alimentos en penales, en lugares que el gobierno del estado tiene que estar dando alimentación. No es el gran contrato de la construcción de un acueducto. Tampoco es el gran contrato de una Presa Libertad. De la Presa Libertad. Tampoco es un gran contrato de las cuestiones que trae encima el gobernador. Esto es apenas un proveedor de carácter medio. Si en un proveedor de carácter medio se están llevando, más o menos, como está ahí puesto, el 20%, ¿sí? Hombre, yo recuerdo que los priistas andaban en los 5, 10%. Ya los panistas, como eran más difíciles y apreciaban más también el dinero, pues le elevaban un poquito entre el 10 y el 15. Pero ahorita ya 20 y para arriba. Alejandro. Otro efecto colateral es, después de esto, ¿qué pasa con la alianza que tiene el presidente con Samuel? Ahora, ¿de qué le sirve de aliado a Samuel? ¿Ya no le sirven? Absolutamente de nada. Claro. Es decir, Samuel García se ceñía a esa línea de vida que tenía desde el Palacio Nacional, y después de que esto sucede, pues rompe totalmente con la jugada y la estrategia que podría tener el presidente. Entonces creo que el ¿Y eso le pega directo, Alejandro, Ajá. a Maynés? totalmente. Porque el padrino del señor Maynés, pues es nada menos que... Ahora, Así es. ahora, ¿cómo sale a hacer campaña su principal coordinador de campaña y el principal asset de Movimiento Ciudadano, que es Samuel García y Mariana Rodríguez? ¿Cómo salen ahorita a hacer campaña? Claro. Mariana tiene un problema grave, porque se va a tener que deslindar de este asunto, no solo por Samuel, porque la investigación original de la UIF también señalaba que de esos 8,000 millones de pesos que entonces encontraba la oficina de Santiago Nieto, al menos 1,600 millones de pesos serían vinculados a 16 empresas del papá de Mariana Rodríguez Cantú. Algunas de esas empresas con sede en Baja California, en lugares en viviendas de interés social, por ejemplo. Ese va a ser un detalle que va a tener que resolver Mariana Rodríguez y que va a ser público en su momento en los debates, muy seguramente. Y por otro lado, a ver,
Aquí decimos, todo apunta al despacho familiar. Y veamos lo que ha hecho Carlos Mendoza Cano, veamos lo que ha hecho Félix Arratia. Carlos Mendoza Cano fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Financiera y Económica, que es la UIF estatal de Nuevo León. Lo hizo todavía cuando el Bronco era el gobernador. En las últimas semanas del Bronco, cuando ya Samuel García empezaba a dejar ver cuál sería su puesto en la administración. Y un completo conflicto de interés porque él venía de firma jurídica fiscal, una instancia investigada a nivel federal, que por cierto, en esta nueva oficina le daban acceso a toda información de este tipo de carpetas y este tipo de expedientes. ¿Y las conseguía? Y las conseguía. Y después vienen denuncias de numerosos, decenas, por no decir cientos de empresarios que dicen, desde esa oficina se nos extorsionó. Y uno de los operadores de esa extorsión era Félix Arratia como titular del SAT. Es decir, quien estaba en el despacho pasa uno a la UIF y otro al SAT. A ver, y ahorita el tamaño del miedo, el pánico que les da, pues los obliga a Samuel a que les dé a cada uno de esos personajes, tanto a Arratia como a Mendoza, y le sumamos a Mike Flores, Claro. su respectiva diputación, Claro. para ponerles un capelo, un fuero de intocables para lo que venga adelante, porque cada quien, o sea, el temor para Samuel tiene que ser uno muy claro, que cualquiera de ellos para salvarse diga, ¿saben qué? Yo me declaro testigo protegido, Claro. suelto toda la sopa y que se hunda el que lo pidió. Sí, claro. No, y como prueba de cómo se hacen las cosas en el gobierno de Samuel García, un tuit. ¿Cómo va Samuel García y dice, estoy aquí con mi compadre Elon Musk, lo vamos a contratar para que haga un túnel importantísimo, que se ha hablado de mucho tiempo, que atraviese el Cerro de las Mitras? A ver, ¿dónde están las reglas? ¿Dónde está la competencia? O sea, un gobernador no puede ir por el mundo repartiendo contratos y viendo. Ahora vemos que sí. No, y peor Que es aún, un estilo real. Alejandro, peor aún, es el único gobernador en la historia de este país que inaugura, Claro. abre placa, contabiliza y sella obras que apenas son anunciadas. Un render. Es un render. Ujú. Un render se convierte ya. Aquí entraron ya 3,000 millones de dólares y con ese render declaramos inaugurada la planta de fritos de no sé dónde. Claro. Y hace todo. Espérame, eso no ha llegado, no está contabilizado, no ha llegado a la Hacienda Nacional los Como pagos. dicen, no ha hecho ruido la caja registradora. Exactamente. Y ahora se entiende la reticencia del gobernador Samuel García a no entregar la UIFE a la Fiscalía, que por Claro. cierto, fue ya una demanda Ya que lo- le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya debió Acabas de haberlo. tocar un punto importantísimo. Es cierto, muy cierto lo que dices, pero también es tan cierto como que una parte importante por la que al final no dejaba el hueso de que yo quiero la fiscalía es porque él ya sabía que estaban investigando el despacho de su papá. Que por cierto, un despacho en donde personajes importantes del mundo académico, de estudios medios y superiores, ha tenido que pasar a dejar pago de protección, ¿sí? Como una mafia. Como una ¿Cobro de mafia, piso? de miles de millones de pesos para que no se les moleste, ni se les investigue, ni se les mueva el tapete, etcétera. Es decir, hay un cobro ya de piso oficial y formal, foso. Y qué curioso, Ramón, que entre los candidatos que Samuel García propuso para ser el fiscal de Nuevo León está precisamente Carlos Mendoza Cano. O empleado del papá. Así es. Y- Pues bueno, Sí, estamos aquí ante claro. una realidad que podríamos estar 3 horas hablando de cada uno de los temas. Hay demasiada información. Aquí Rodrigo trae una bola de puntualizaciones, pero no acabaríamos. Está muy obvio. Lo que, como yo aquí me quedo con la frase de Juan Gabriel. ¿Cómo está hoy Samuel García? Lo que se ve, no se pregunta.